Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de desprogramación genético-emocional. Soy Mercedes Rodríguez y a mi lado está Ramón Maristain. Hola, ¿qué tal? Como ya es habitual, cada viernes os ofrecemos un tema relacionado con esta terapia. Y hoy queremos hablaros sobre los niños. Como ya hemos explicado en otros programas, la desprogramación genético-emocional es una terapia que desprograma de nuestro subconsciente todas aquellas creencias y emociones que hemos heredado de nuestros antepasados o bien que nos han inculcado cuando éramos pequeños, nuestros padres, profesores, la sociedad, en fin. Según la epigenética, que es una parte de la genética que estudia la relación que tenemos con el medio ambiente, cuando una emoción es brusca o repetitiva, apaga el gen relacionado con esa emoción y provoca en nuestro cuerpo pues, la enfermedad. Todos los que somos papás y mamás intentamos educar a nuestros hijos de la mejor manera que sabemos y podemos. Lo que pasa es que a veces les inculcamos a nuestros hijos más que valores, creencias, y que a veces pues, no resultan del todo correctas. Intentamos darles valores para que les sirvan para vivir con honestidad, sinceridad y solidaridad en la sociedad que nos ha tocado vivir, pero como ya decía, a veces no acertamos. A veces les creamos a nuestros hijos creencias que no les sirven a veces para nada, como por ejemplo desear o decirles que tienen que estudiar una carrera porque así serán algo en la vida. Y si en el caso de que los hijos pues no puedan estudiar en ese caso esa carrera, lo que vamos a provocar precisamente es todo lo contrario, que sean desgraciados y que no sean nada en esta vida. Les estamos inculcando en su consciente una orden. Su consciente es muy obediente, nunca duda, es decir, no juzga, para él todo está bien, todo es correcto. Y si le damos una orden, esa orden la va a llevar a cabo siempre. Por ejemplo, cuando nuestra mamá nos ha dicho cuando éramos pequeños, pues no te mojes los pies porque está lloviendo y te resfriarás. Y cuando somos mayores precisamente ocurre eso, nos resfriamos porque pisamos, a veces nos mojamos los pies pues cuando llueve. Con este ejemplo queremos dejar claro que a veces las intenciones con la mejor intención, o sea, las repeticiones con nuestra mejor intención, pues a veces podemos provocar personas totalmente frustradas e infelices. Evidentemente, del mismo modo que nosotros le inculcamos a nuestros hijos creencias, nosotros las hemos podido heredar de nuestros padres o de nuestros abuelos y ellos igualmente. Por ejemplo, si yo soy una persona miedosa, que no quiero hacer cosas nuevas, que no me atrevo a cambiar de ambientes y demás, he podido heredarlo de mis padres, que me han enseñado a vivir siempre con estos miedos, y ellos a la vez con los suyos. Por ejemplo, vino a la consulta una señora, voy a poner un ejemplo, pues que hacía muchos años que tenía infecciones vaginales, y esta señora había probado pues todo tipo de terapias, todo tipo de médicos, y no había manera, se libraba de una, empezaba con otra. Al hacerle la terapia descubrimos que el bisabuelo violaba a la bisabuela en las repetidas veces que este señor pues llegaba borracho o bebido a su casa, y la bisabuela deseó continuamente tener enfermedades en sus partes pues para provocar el rechazo de este señor. Esta emoción fue heredada a todos sus descendientes. Una vez localizada la emoción, lo que pasó fue que este gen se activa, empieza a funcionar y las infecciones desaparecen. Y ahora me gustaría, Ramón, que nos explicaras cómo se llega a esa emoción primaria. Bueno, llegamos a la emoción primaria por una cosa muy sencilla, que es el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es la comunicación del ser humano sin palabras. Sabiendo los micromovimientos, sabemos realmente qué es lo que le ocurre a esa persona. Si le hacemos una pregunta, por ejemplo, del abuelo, del tatarabuelo, el cuerpo nos va a responder. También hemos descubierto nosotros en esta terapia el abecedario del cuerpo humano. Cuando dices una palabra A, B, C, D, hay un músculo que se mueve y la lectura es muy importante. Perfecto. Me gustaría que nos explicaras también, Ramón, en el caso de los niños, ¿cuáles son los motivos por los que los niños, por ejemplo, nacen con el cordón umbilical en el cuello? Bueno, primero vamos a empezar lo que es el niño, la programación del niño, si te parece bien. Ah, sí, perfecto. 9 meses antes de tener al niño, ya estamos creando ese niño. Será como el abuelo, será como el bisabuelo, tendrá los ojos de mamá, el pelo de papá, será rubio, etcétera, etcétera. Pues tendrá un oficio, será ingeniero. Ya estamos creando a ese niño realmente. Después, 9 meses después, cuando está dentro del feto de la madre,
el niño recibe toda la información de los dos árboles genealógicos, tanto del padre como de la madre. Es como una fusión. También la sombra de la madre, también el comportamiento del padre, aunque no esté presente, pero él lo oye. Y 9 meses después de su nacimiento, realmente hace la confirmación de todo lo que ha pasado. 9 meses anteriores y 9 meses dentro de la madre. Después de 0 a 18 meses, el niño está en un estado que llamamos telma. ¿Qué significa telma? Significa que él absorbe toda la información, todo lo que ocurre al exterior, él lo absorbe como suya. Él cuando ve a su mamá, no ve a su madre, sino se ve a él mismo. Sus manitas son las manos de mamá, perdón. Todo realmente. Allí se descubrió realmente las neuronas espejo, que es la proyección de nosotros mismos delante de una persona. Pero el niño lo asume con mucha más intensidad. Después de 18 a 3 años, el niño se encuentra en una faceta de descubrimiento, en una faceta de ya empezar a ser yo, a sentirse independiente, a pedir cosas a mamá y a papá. Que lo hace con una especie de asimilación del lenguaje, del padre y de la madre sobre él. Después de 3 a 5 años, ¿qué ocurre? El niño toma más conciencia de él mismo, ya va a la guardería, ya va a colegio, ya encuentra, por ejemplo, un bolígrafo como está en esta mesa ahora mismo, ya lo encuentra ese tacto, encuentra la comida, el sabor diferente. Después de 7 a 14 años realmente ya empieza, como digamos, la pubertad, ya empieza a ser realmente el oficio que quiere tener, el objetivo que quiere crear, lo que quiere ser en la vida, las diferencias, y se aísla un poquito más del padre y de la madre. Después realmente de 14 a 21 es cuando empieza la sexualidad, la reproducción, la de volver a tener un linaje. Pero si realmente esa etapa no es bien asumida por el niño, porque antiguamente de 0 a 18 meses y de 18 meses a 3 años no ha llegado a entender cuál es el papel de su padre, de su madre. Y una cosa que me he dejado por decir, de 0 a 3 años es el momento propicio cuando la madre tiene que dejar entrar al padre. Si eso no ocurriera, el niño estaría en una parte que llamamos incongruente, en algo no realizado. La vida siempre estaría cojo, le faltaría algo, siempre se encontraría perdido, ¿de acuerdo? Pero volvemos más adelante, a los 21 años. Si él descubre la sexualidad como parte del amor entre su padre y su madre, el niño crecerá con una proyección de futuro envidiable. ¿Quieres decir entonces que la libertad hay que educarla en plan libre, sin intentar que se parezcan a nosotros o que sean como nosotros, ¿verdad? Exactamente, el niño tiene que ser libre, no tiene que ser igual que papá, ni igual que mamá, ni igual que el abuelo, tiene que ser libre, tiene que aprender por él mismo. Y entonces si se cae, déjale que se caiga, él se levantará y tendrá mucha más fuerza para actuar, siempre. Correcto. ¿Nos explicas ahora entonces cuáles son los motivos por los que los niños nacen de diferentes maneras? Sí. Decir, por ejemplo, con el cordón umbilical en el cuello. Es muy fácil de entender. Imaginaros que el niño está dentro del feto y papá y mamá están discutiendo. Siempre discutiendo, siempre discutiendo. ¿Qué ocurre? El niño tiene miedo, se arrincona, da vueltas, y al dar vueltas puede nacer con el cordón. Es más un sistema de nerviosismo y de protección. Él mismo se protege. Haciendo la terapia muchas veces nos hemos dado cuenta que el niño que ha nacido con el cordón en el cuello, al hacer la terapia, cuando hacemos una regresión, hipnosis o cualquier cosa, se contrae y se pone las manos en el cuello. Es los miedos de tener del padre y de la madre. Entonces eso hará que el niño cuando sea adulto sea un niño temeroso. Exactamente, temeroso, y realmente tendrá miedo a los chillidos, tendrá miedo a tener una relación de pareja, porque pensará, ¿será lo mismo que papá y mamá? ¿Me encontraré siempre contra la espada y la pared? ¿Seré feliz? ¿Cuánto no nos vemos así? ¿O cuántas personas no son así? Claro. Entonces, en el caso de un nacimiento con forceps, por ejemplo. Muy bien. Un nacimiento forzado. Esta persona tendrá que luchar por su vida siempre. Todo le costará un sacrificio. Todo será muy pesar. Uy, la vida es caca, perdón con la palabra. La vida me cuesta. Las cosas, madre mía, no tengo un tiempo de hacer nada porque todo es pesado. Así será su vida. En el caso de nacimiento de nalgas, por ejemplo. También es lo mismo que el nacimiento con el cordón. Él nace de culo como simbolizando al mundo que no es el mundo que él quiere vivir, porque el entorno familiar no es el adecuado para él. ¿Cesárea, por ejemplo? Cesárea, bueno, la cesárea estuvo mucho de moda hace unos años atrás y ahora volvemos otra vez a lo que es el parto natural, ¿de acuerdo? La cesárea para mí sería realmente el último eslabón para el nacimiento del niño. Porque el niño que nace por cesárea
está también parte perdido, entre comas. Lo único bueno que tiene es que recordará más la vivencia de la madre dentro de ella. Al hacer una regresión o algo, recuerda mucho más su infancia y zonas que han estado dentro de la madre. Pero realmente el niño tiene que hacer pues, cosas naturales. Lo que pasa es que los médicos lo hacen así más rápido y va mejor. ¿Y a qué es debido que no se acuerde, de que no nos acordemos de las experiencias que hemos tenido en el útero de la madre? Porque hay una hormona que se llama oxitocina que segrega la madre al nacimiento del niño. ¿Qué ocurre? Que entonces toda la parte que está consciente pasa al inconsciente. Es como una droga de relajación. Y el niño se siente relajado y pierde la conciencia. No pierde la conciencia, pierde la vivencia que ha tenido dentro del feto. Y la recordará más adelante. Por eso cuando hacemos realmente una hipnosis, recrea esa escena. ¿Qué nos puedes contar sobre, por ejemplo, los niños, patologías de niños, por ejemplo, la esquizofrenia? Doble personalidad. Si papá y mamá no son los adecuados, él tendrá un mundo imaginario que crea una doble personalidad. ¿Por qué pensáis que existen los superhéroes? Porque al niño le falta concretar algo de los arquetipos del padre y de la madre. Si el padre y la madre son correctos, el niño crece con fuerza, no necesita Superman, ni Batman, ni Linterna Verde, etcétera. Pero cuando no los tiene, él pone un arquetipo de héroe para sustituir al padre, o, por ejemplo, Batwoman para sustituir a la madre, o la Mujer Maravilla. Siempre es así. Muy bien. Háblanos de alguna otra patología infantil. Bueno, a ver, me gustaría que tú comentaras que estamos ahora mismo investigando unos casos de autismo sí, cierto. En la asociación, y me gustaría que comentaras a dónde hemos llegado a esta investigación. Bien, pues ahora mismo en la asociación llevamos varias líneas de investigación con diferentes patologías infantiles. Lo que pasa es que nos estamos decantando, le estamos dando mayor importancia al tema del autismo por diferentes motivos. Por un lado, bien, todos sabemos que las enfermedades vienen provocadas de forma genética o epigenética y que las podemos heredar de 3, 4 generaciones atrás. Bien, en el caso del autismo hay dos características muy importantes, que por un lado sería el no prestar la mirada, el no fijar la mirada en nadie, estos niños, y en el lenguaje tanto verbal como no verbal, que no existe prácticamente. Bien, nosotros creemos que todas las patologías, tanto infantiles como de adultos, son debidas a algún secreto, a alguna información familiar que está mal interpretada o interpretada a su manera por cada uno. Es decir, si por ejemplo yo tuve un bisabuelo que estuvo en la guerra, y este señor pues mató a otra persona por defensa propia o por el motivo que fuera, bien, este señor pudo tener diferentes emociones. Por un lado podía tener una emoción de que bien lo he hecho, he matado a un enemigo, me siento muy machote, pero por el otro lado también puede tener una emoción que diga, pues esto no lo debía haber hecho, me siento fatal. Entonces todo depende de esa emoción que ha sentido nuestro antepasado y la hemos heredado nosotros, de cómo nosotros nos la tomemos. Es decir, si para un niño, en este caso, que luego será autista, esa emoción es vergonzosa hasta el punto de no querer prestar o de fijar la mirada en nadie y de callar y no abrir la boca porque es demasiado fuerte lo que tengo que decir, pensamos que puede ir por ahí el tema del autismo, el hecho de que el secreto para este niño sea demasiado grande. Muy bien, muy interesante. ¿Hay algún científico, algún psicólogo, algún psiquiatra que colabore en todo esto que estamos haciendo? Bueno, a ver, en el tema de la herencia de las emociones, hay diferentes. Realmente hay la doctora Kandensper, es una de las que ha investigado ya en el 75, en 1975, investigó cómo se heredaban las emociones de generación en generación a través de un proceso celular, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy a mí me gustaría leer un trozo que lo he sacado de un libro de Anne Ancelin. Anne Ancelin fue una psiquiatra bastante famosa, francesa, murió hace poquito, bastante mayor, y ella explicaba muy bien este proceso de la herencia de las emociones y cómo afectaban en los niños. Con su permiso, lo leo. Ella decía, se transmite a partir de una actividad mental inconsciente de naturaleza empática o telepática
que es la que funciona en la psique del feto y del niño pequeño y que denominamos actividad mental originaria. La psique individual no se forma hasta los 3 años. Hasta entonces, el bebé vive en una psique comunitaria, que es la de su familia. Esta actividad mental facilita una estructuración psíquica llamada proceso originario. El proceso originario es una dinámica mental que permite ser a la vez uno mismo y el otro. Esta dinámica es la que funciona durante la identificación, que permite al niño duplicar las estructuras mentales de sus padres. Un niño no aprende a hablar, duplica el lenguaje de sus padres y al hacerlo reproduce sus estructuras mentales. El proceso originario también es el proceso a través del cual integramos psíquicamente a los demás y esto implica un funcionamiento continuo, sin fin, en el cual la psique se construye como el cuerpo, empujando permanentemente material hacia el exterior de uno mismo. Es decir, que durante el año y medio, 3 años, el niño no tiene una psique aparte de la nuestra, sino que repite, es el efecto espejo que comentaba antes Ramón. Él lo repite todo, lo duplica todo. Por lo tanto, de forma telepática o empática, recibimos la información de nuestros padres y ahí es cuando recibimos el secreto. A partir de los 18 meses y hasta los 3 años es cuando un niño puede aceptar ese secreto como un secreto leve o puede verlo de forma muy grave. Y es ahí cuando el niño se encierra, no habla y podemos tener la causa del autismo en este caso. Muy interesante, la verdad, muy interesante esa conclusión sobre la investigación. La vía de investigación va por ahí en estos momentos. A mí me gustaría también, Ramón, que nos explicaras qué otras técnicas usas para las terapias de desprogramación genético-emocional. Bueno, como hemos dicho antes, usamos el lenguaje no verbal como estrella de la terapia. Aparte, usamos hipnosis, sea clínica, sea victoriana. Y también el digitoanálisis, que nos da mucha información sobre el ser, me refiero al ser humano, y lo explicaré un poquito por encima lo que es el digitoanálisis. Esta es una mano, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Las huellas es la parte psíquica que corresponde a cada persona. Y esta parte es la parte interior. La parte interior tiene que estar conectada siempre con la parte exterior, que es la psique. Cuando no está conectada, el ser humano tiene una incongruencia, tiene un objetivo no realizado, no es feliz en su vida. En el digitoanálisis también podemos saber, mediante aquí un estudio, en esta parte de aquí, realmente el trauma que ha tenido la persona de pequeño, su proyección con su interior, su parte del cerebro si está marcada o no, la parte de la columna. Es una técnica novedosa, muy moderna, pero nos hace llegar al fondo de la psique humana y eso es muy importante. Es como si tuviéramos en la mano el ADN, la información genética. Entonces, por ejemplo, en una terapia que sabemos que hay un secreto, porque todo parte de ahí, secreto familiar de nuestro árbol genealógico, si no se ha podido llegar con el lenguaje no verbal, usamos hipnosis. Sí, sí, porque hay muchas enfermedades, como la esclerosis múltiple, que el lenguaje no lo puedes leer, porque hay muchos movimientos, entonces hay que usar la hipnosis, porque la hipnosis también se mueve el cuerpo, y haciendo una hipnosis profunda llegamos al inconsciente profundo, a esas cosas que nos hieren, pero realmente que son parte nuestra. Lo más importante es aceptar que el inconsciente está a nuestro favor, no en lucha. Porque siempre estamos en lo mismo, el inconsciente contra el consciente. Mi padre es luz y mi consciente se portó mal. O realmente se portó mal o yo lo vi que se portaba mal. Es la forma de ver el mundo. Cada persona lo vemos diferente, pero realmente si mi padre no me hubiera dado la vida, yo no estaría vivo. Entonces, ¿por qué luchar contra la vida? No tiene sentido. Entonces, en el caso de que con la hipnosis tampoco se llegue a saber cuál ha sido el trauma, podemos verlo a través de las manos, de las huellas. De las huellas y del sistema interior, realmente, y ahí sí que no hay ningún fallo. O sea, aparte tenemos muchas más formas, más técnicas, como puede ser el Psyche, como puede ser Kine, como puede ser PNL. Usamos un abanico de técnicas. Yo creo que el terapeuta tiene que estar preparado. Es como un médico en medicina general, tiene que saber de todo. Pues un terapeuta tiene que saber de todo, porque cada persona es un mundo y cada mundo es una persona. Todos estamos así. Muy bien, también usamos el árbol de la conciencia. También, correcto. ¿verdad? El árbol de la conciencia es una parte del árbol de la vida de la Cábala. Nosotros lo usamos como fin de la terapia también para orientar a la persona después de la terapia por dónde tiene que encaminar pues sus energías, su fuerza, su camino
realmente, porque es una herramienta muy poderosa. Sí, que sirve para orientar a estas personas. Que por cierto, dentro de unos días, dentro de unas semanas, traeremos a una persona que es una especialista en cábala, que nos explicará en profundidad en qué consiste el árbol de la vida y cómo se lleva a cabo y para qué lo utilizamos. Es que estoy muy de acuerdo con lo que dices del árbol, porque el ser humano realmente, cuando ya les ha abierto esas moléculas de metilo, que hablamos de la epigenética, también necesita un aprendizaje nuevo. Es como un niño al colegio, hay que aprender. Claro. Cada etapa es un aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Si le has quitado ya esa creencia, quizás ese secreto familiar, tiene que encauzar una vida. Entonces, el árbol de la motivación, como antes he comentado, es el árbol para mí perfecto para que el ser humano llegue al objetivo deseado. Si no, estaría perdido. Podría coger uno u otro. Tiene que coger el del medio, realmente el que tiene que hacer. Cierto. Me parece que es muy acertado. Muy acertado, sí. Bien, pues de momento hasta aquí. El viernes que viene les ofreceremos otro tema tan interesante como el de hoy. Muchas gracias. Y gracias a todos. Hasta la próxima.